Ahora voy a dejar con ustedes a la abogada Karina Fernández para que pueda comenzar con su exposición. Muchas gracias en particular al CEVICH. Para mí es como un orgullo siempre que me consideren en las invitaciones a estas interesantes discusiones, y también como felicitarlos por como con toda su juventud e ímpetu, la capacidad que tienen para convocarnos, para visibilizar distintos aspectos como los que justamente mencionaba Claudia. Em, yo creo que, bueno, quería creo que mucho de mi presentación, aunque es un tema bastante distinto, va a tener también mucho que relacionarse con lo que plantea Claudia. Eh, Porque creo que lo interesante de este panel es que justamente se centra en las dificultades que tenemos en el litigio, quienes defendemos los derechos humanos de las mujeres, y algo muy interesante también que planteaba Claudia desde su rol de defensora, como operadora de justicia, tiene que ver también con la importancia de los roles de operadores de justicia como personas defensoras de derechos humanos también. Eh, y como también en muchas ocasiones las propias cortes o los propios funcionarios de los tribunales van también transformándose en personas defensoras de derechos a utilizar estos conceptos. Bueno, la Comisión Interamericana desde su informe sobre operadores de justicia lo ha venido señalando, pero también quisiera como hacer énfasis en algo que plantea Claudia, que tiene, o sea, que nos deja entrever Claudia, que tiene que ver con este estado fragmentado y cómo a este estado fragmentado se opone la idea de la defensa también de las mujeres, porque creo que es muy llamativo como Claudia, y también voy a tratar de reflejarlo en mi presentación, nos va mostrando cómo el Estado, en este caso Gendarmería, a través de una serie de medidas que parecen no comprenderse todavía dentro de la institucionalidad, va generando estas vulneraciones, y cómo la Defensoría Penal Pública genera una serie de recursos, invierte una serie de recursos en generar esta defensa, pero si uno lo ve en términos como institucionales chilenos, las dos instituciones dependen del mismo Ministerio de Justicia. Y esas son preguntas que nos tenemos que formular y es algo que se repite en todos los estados en los que yo trabajo, es esta fragmentación. La defensa de los derechos humanos no va a lograrse apropiadamente en la medida o impulsarse a través justamente de los estándares internacionales que va generando la Comisión, la Corte Interamericana, por ejemplo, ya que hoy día además nos acompaña una ministra de la Corte, una jueza de la Corte, sino justamente los estados van como comprendiendo estas obligaciones de una manera integral. Eh, la operativización de los derechos humanos pasa en parte importante por eso. Ahora, respecto de justamente estas dificultades del litigio, la defensa de las mujeres y la fragmentación del Estado, hablar de mujeres en un panel es súper complejo, porque la cantidad de posibilidades que me venían a la mente de temas a abordar son muchos. No puedo dejar de mencionar ayer, que se cumplieron 5 años del impune asesinato de Ana Cook, y las distintas como estigmatizaciones que hemos sufrido en ese caso, que han mantenido la impunidad del caso y la ausencia de justicia al tratarse de un lesbicidio. Lo mismo respecto a mujeres asesinadas en protesta y otras grandes temáticas. Entonces, como para tratar de mencionarlas, de ir como haciendo esta reflexión como colectiva, como histórica de lo que ha significado la represión de las mujeres y la búsqueda de la justicia, busqué un tema que tiene que ver precisamente con la lucha que hemos dado por la indemnización en los casos de violencia sexual contra las mujeres respecto de la tortura desde la dictadura, al ya cumplirse casi 50 años del inicio de estos crímenes. Entonces, algo que yo quisiera como señalar tiene que ver con esta criminalidad de los estados, este crímenes de estado que estamos hablando, que en Chile alcanzaron respecto de las mujeres, respecto de las víctimas de tortura, perdón, al menos 78.254 personas reconocidas por la Comisión Válida. Entonces acá no puedo dejar de mencionar desde el inicio que solo hemos logrado justicia en un casi 1% de estos casos. No necesariamente justicia, sino que se han terminado procesos judiciales respecto de estas víctimas en casi un 1%. Entonces eso nos demuestra algo que es evidente, que en Chile ha existido como una clara vulneración al derecho a la justicia a las víctimas de tortura respecto a una serie de políticas públicas que no se han abordado en esta temática, y que justamente permitieron que durante la dictadura y ahora en la actualidad ningún órgano del Estado represente a las víctimas de tortura. Pero esta situación se vuelve aún más dramática cuando hablamos de las mujeres víctimas de tortura. ¿Por qué? Porque el informe Vallet, tal como lo reconoce la Comisión Interamericana en su informe respecto de las mujeres en la región, no recogió la violencia sexual contra la mujer en particular, pero además tampoco las causas subyacentes de esta violencia sexual durante las torturas.
Pero aún más, si nos vamos como a la misma época, o sea, además de la Comisión Ballet solo calificó a personas que habían sido torturadas en centros de tortura o en recintos estatales de prisión. Pero no se recogió algo que para mí es bastante como evidente en los casos de víctimas digamos, de la dictadura, que tiene que ver que muchas mujeres sufrieron el secuestro y la desaparición de sus parejas y quedaron absolutamente como vulnerables al Estado opresor, que además cuyos agentes sabían que sus esposos no estaban, o sus parejas no estaban, que estaban solas en sus hogares, que estaban con niños, con bebés, muchas de ellas en las casas, que estaban siendo aisladas, y las violencias sexuales que esas mujeres sufrieron no fueron calificadas por la Comisión Ballet como violencia sexual, aun cuando las mujeres fueron a denunciarlas. Y acá quisiera como mencionar algo bastante como paradojal. En toda la región, los distintos informes de verdad no han recogido esto. De hecho, en los casos, en los propios la propia Comisión Interamericana en estos hechos, en los años 70, cuando se cometían estos hechos, no fue reflejando esto. En el caso de Argentina, solo hay como una mención respecto de cómo la prisión política de las mujeres embarazadas podían afectar a sus hijos. Eh, y es lo único que hay como respecto de la dictadura y la prisión política respecto de los cuerpos de las mujeres y nada respecto a las torturas. En el caso de Chile particularmente, la Comisión Interamericana recogió la denuncia de una mujer que yo nunca he podido ubicar porque la Comisión Interamericana la catalogó como la esposa de alguien, y la Comisión Interamericana va recogiendo una serie de información que ya va denunciando respecto de cómo los militares iban frecuentemente a su casa a violarla, pero además su cuerpo era marcada con fuego, con símbolos que le dejaban los militares. Ella como dejaba ciertos registros de estas fotografías, pero cuando el esposo es liberado por el aparato represivo, la Comisión Interamericana cierra el caso porque dice, bueno, su esposo recuperó la libertad. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la invisibilización de la violencia sexual no solo se remonta a los propios estados y su falta de políticas públicas, sino que muchas veces también a los organismos internacionales en materia de derechos humanos, sin que eso necesariamente haya sido reconocido ni mucho menos visibilizado. Entonces, otro aspecto importante que yo quería decir, porque mi presentación tiene que ver con las indemnizaciones en materia de este tipo de tortura, tiene que ver con que también las mujeres que buscan justicia en estos casos, existe como parte del negacionismo, una de las áreas del negacionismo, uno de los focos de este negacionismo, tiene que ver con la culpar a la condena del condenador, en este caso las mujeres. Entonces muchas veces no es poco frecuente entre las formas de estigmatización o estos círculos perversos de estigmatización que se veía que las mujeres buscan dinero. De hecho, si nosotros remontamos recientemente, cuando se conoció la demanda civil de la senadora Fabiola Campillay respecto de su daño evidente que sufrió respecto de la acción estatal, no pocos parlamentarios salieron a criticar como esta búsqueda de dinero, ¿cierto? Eso es algo que nosotros hemos experimentado en nuestra región por décadas, tanto por las esposas de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados, como por las víctimas de tortura, se hace esta acusación cuando se trata de buscar indemnización. Entonces, como en todo este marco, de 50 años del inicio de estos hechos, nosotros con mi equipo jurídico de abogados de los que participo en mi oficina, decidimos hace un año empezar como la búsqueda de indemnización como forma de reparación, enfocándonos en la visibilización de estas formas de agresión sexual como parte de la represión estatal. Mostrar, eh, visibilizar lo invisible. Mostrar justamente que la violencia sexual había sido parte de un arma estatal contra los cuerpos de las mujeres y también de los hombres durante la dictadura por parte de quienes son identificados en nuestro país como los valientes soldados. Y buscar en ese sentido una restitución de derechos. Entonces, como yo les mencionaba, como porque además tiene un seminario internacional, como mostrar que en Chile existió lo que conocemos como una reparación administrativa hacia quienes eran calificados por la Comisión Ballet como un monto fijo para todos por igual. Y ahí es donde yo digo que
está la invisibilización, porque justamente al establecerse este tipo de políticas que no distinguen, y tampoco tal vez es su misión hacerlo, por eso hablamos de que es una forma de reparación ligada a la satisfacción, que no se puede confundir con la indemnización. Entonces la indemnización justamente es la medida de reparación que lo que busca es reflejar las particularidades. Pero cuando nosotros demandamos civilmente al Estado en estos casos, el que defiende al Estado es el Fisco de Chile. Como les digo, las víctimas no son representadas por agentes estatales. Esto ha significado una invisibilización jurídica de los casos, pero por otra, además, la falta de acceso a estos mecanismos de indemnización, porque no todas las víctimas pueden contar con un abogado o abogada que demande al Estado. Y cuando finalmente tal vez lo encuentra, resulta que tiene como contraparte al Fisco de Chile. Entonces, acá lo primero que hay que hacer es generar una serie de evidencia que no siempre es fácil, porque muchas de las víctimas que recurren a nosotros para solicitar indemnizaciones del Estado, les es muy difícil siquiera como referirse a estas violencias sexuales. Y eso también como que ha generado una invisibilización. Por eso, para nosotros como abogados defensores era tan importante y abogadas mostrar esta violencia sexual y exigir reparaciones e indemnizaciones adecuadas, porque en la medida que nosotros creemos que vamos a ir obteniendo estas indemnizaciones, va a permitir entonces que las víctimas luchen entonces por visibilizar las violencias de las que fueron objeto. Pero, además del marco probatorio que necesitamos, también algo que hemos tratado de alegar mucho en estrados es como que las consecuencias de la violencia sexual son distintas respecto de justamente su permanencia en el tiempo y en los cuerpos de las personas, de las víctimas. Entonces, todo esto inicia como en la demanda civil, todo el marco probatorio que también es muy complejo, en esta búsqueda de restitución de derechos, pero termina en estrados ante la Corte de Apelaciones. Entonces les quería comentar como sentencias que hemos obtenido este año favorables en este sentido, como una buena práctica también del Poder Judicial, pero que ha tenido además la capacidad de no solo de comprender esta particularidad y de irle exigiendo al Poder Judicial como un estándar, sino que además utilizando justamente lo que mencionaba Claudia, los estándares internacionales y los tratados internacionales como una fuente. Acá yo quisiera como ir como a una reflexión que tenemos siempre en materia de justicia transicional, sobre todo en Chile, porque en realidad se aplica a toda la región, que tiene que ver con que parte importante de la evolución del derecho transicional en nuestra región tiene que ver con el rol que han tenido las víctimas, sus familiares y también sus defensores y defensoras. Entonces, no es que los tribunales de oficio hayan ido incorporando los tratados internacionales, sino que justamente el rol de las personas defensoras en estrado, como mencionando las normas y evidenciando la importancia de incluir estos tratados, ha cumplido un rol fundamental. Lo mismo de quienes litigamos en este interamericano, creo que, porque siempre se habla mucho, se comenta mucho en la sentencia, pero no también los procesos que nos llevan a ese litigio y a exponer esos casos ante el sistema. Entonces, hay como dos casos muy importantes, no sé si puedo compartir pantalla, que quería como mostrarles de manera breve. Uno es el caso Loyola, el Campos y otros versus el Fisco de Chile. Acá quiero como mostrar dos cosas. Este es el primer como caso en que de la Corte de Santiago, la Corte de Apelaciones muestra justamente la violencia sexual y cómo tiene que ser indemnizada, como mostrar estas particularidades, pero no quiero dejar de mostrar también la importancia que el Poder Judicial visibilice estos casos en su página web. Creo que también eso, respecto de lo que yo hablaba de cómo nos cuesta que las víctimas vayan también mencionando estos casos y que se incluya en nuestra narrativa histórica, represiva y de justicia nacional en Chile, es muy importante esto que realiza la Corte, digamos, el Poder Judicial a través de su unidad de comunicaciones, así como también el hecho que se puedan, los casos de derechos humanos ahora se ha logrado que se transmitan en vivo, en las transmisiones, que las filmaciones queden grabadas, pero que también muchas de las víctimas nos puedan acompañar en las propias audiencias, lo que para mí también es, en cierta forma, son mecanismos de reparación. Entonces, en este caso, justamente, como ustedes podrán ver, acá, en este caso, la Corte menciona la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, menciona a CEDAW, menciona a Belén de Pará, menciona también la importancia de
del convenio del Consejo de Europa para la prevención y lucha de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, se mencionan tratados internacionales en esta materia que son muy relevantes para ir visibilizando justamente estas particularidades. Esto mismo, entonces, después nos permitió, en otro caso, que es el caso Loyola versus Fisco de Chile, la misma, voy a ver si puedo también como, mostrarlo, como la misma reflexión por parte de la Corte de Apelaciones ya con este precedente, pero lo interesante en el caso de Loyola es no solamente que se muestra esta visibilización, sino que se duplica la indemnización en base justamente a que se había dado en primera instancia, en base justamente a esta evaluación de las particularidades que significa la violencia sexual respecto de los cuerpos de las víctimas y sus impactos diferenciados. Y además, efectivamente se invoca el artículo 5.2 de la Convención Americana en relación también a la Convención Interamericana para la Prevención de la Tortura. Entonces, creo que todos estos aspectos marcan un proceso como de evolución también de las propias reflexiones de la Corte, y en cierta forma también yo no dejo de como valorar también el rol que están teniendo los nuevos magistrados y magistradas al hacer estas reflexiones, porque tampoco quisiera ser como poco clara en el hecho de que uno va a la Corte, expone esto, pero también uno siente después de décadas de este tipo de litigio que hay como magistrados y magistradas que están atentas justamente a capturar estas reflexiones e incorporarlas en sentencias que se van transformando en estándares en materia nacional. Entonces acá termino con la siguiente pregunta, que la ha tenido varias veces que formularse la Claudia, y aprovecho este espacio, tiene que ver si justamente las vulneraciones y las violencias que menciona Claudia, que en no pocos casos pueden ser catalogadas como formas de tortura, además, uno podría generar políticas de indemnización o demandas de indemnización civil contra el Estado de Chile justamente a partir de estos casos y con enfoque además de género diferenciado, de impacto diferenciado y de grupos especialmente vulnerables que además involucran en varios casos, como mencionaba Claudia, a niñas y a niños. Así que bueno, eso por mi parte. Muchas gracias nuevamente por el espacio y la oportunidad. Muchas gracias, Karina. Ahora voy a leer las preguntas dirigidas a Karina. La primera dice así: en el marco del plan de reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el estallido social presentado por el presidente Boric, ¿cuáles considera usted que son los avances y puntos críticos contenidos en él con relación a las mujeres? Y la segunda pregunta es: ¿qué tan importante es el enfoque interseccional en materia de reparaciones en caso de violencia sexual institucional? ¿Qué rol juega el control de convencionalidad a la hora de decidir y o definir estas reparaciones? Te dejo la palabra, Karina. Gracias. Bueno, eh, no sé si lamento no tener una respuesta muy políticamente correcta para la primera pregunta en particular, porque creo que el plan todavía se ha mostrado de una manera muy breve. Hoy día, de hecho, se presentó en La Moneda y las personas defensoras de derechos humanos no fuimos convocadas, a pesar de justamente todo lo que acabo de decir antes. Se convocó particularmente a las víctimas y sus familiares, y yo creo que eso en sí es como, bueno, esto tiene que ver con los clásicos paradigmas de justicia transicional, y en este caso que aplican para la situación del estallido, porque es lo que yo denomino una zona gris respecto a lo que el derecho humanitario caracteriza como situaciones de crisis internas que no alcanzan el umbral de una guerra, pero que sí, digamos, generan cierta inestabilidad. El problema, y esto lo podemos hablar, no sé si el servicio después quiere hacer como una particular charla sobre este tema, tiene que ver como como con los pilares de la justicia transicional que no pueden verse de manera, de nuevo, fragmentada, menos como en estos momentos como tan cruciales, y creo que hay muchos aspectos de justicia y de verdad que tendrían que verse como establecidas como en una política de reparación como transversal. Y en particular, yo desde esta mi postura personal, creo que mientras y así lo dice Juan Méndez desde los años 70, mientras sigan ciertas autoridades que participaron de los delitos y los crímenes de Estado en cargo de autoridad, es imposible abordar reales políticas de reparación. Entonces,
mi pregunta es, y ahí respondo la pregunta con una pregunta, no creo que podamos hablar todavía de políticas apropiadas en materia de reparación, en particular de violencia sexual, en un país donde el poder legislativo sea, y tal vez justamente, yo creo que desde mi hay algo más claro que decir que yo, respecto de la falta de legislación adecuada en materia de desnudamiento forzado, de su ausencia de tipificación, lo que no nos impide perseguirlo a través de las otras formas de tortura y apremios ilegítimos, pero esa es como el marco narrativo en el que estamos, pero sobre todo mientras los jefes de las fuerzas policiales que participaron de estos casos siguen siendo los generales a cargo de toda la policía. Entonces, esas son las reflexiones que tenemos que hacer en materia de reparación si queremos tener como una política transversal, porque el negacionismo todavía sigue formando parte como de la lógica de la violencia, de los crímenes de Estado, y bueno, como les digo, nada como para una conferencia absolutamente aparte, pero lo que quiero dejar plasmado es como complejo hablar de reparaciones, y esto lo dicen todos los expertos en justicia transicional, cuando todavía los pilares justamente no están operando de manera integral respecto de lograr un apropiado marco transicional en estas materias. Y eso pasa desde mi punto de vista porque las autoridades siguen muchos de los responsables en cargos en el poder, lo que impide justamente que logremos acceso a la justicia, y esos obstáculos, bueno, ya me podría referir en otra oportunidad. Respecto del el control de convencionalidad es central, y el control de convencionalidad en materia de reparación y de indemnización tiene un rol muy fundamental, sobre todo en estados. Nosotros lo invocamos todos los días, pero en particular este enfrentamiento cotidiano contra el Consejo de Defensa del Estado, porque en particular en el caso de la Corte Interamericana de Órdenes y Guerras versus Chile, justamente la Corte Interamericana le dice al Estado chileno que todos sus funcionarios y no solamente los jueces tienen que aplicar el control de convencionalidad, a lo que además la Corte Suprema en su pleno justamente lo hace en el caso de los Loncos, al revocar las sentencias condenatorias, que justamente es una obligación, y es justamente ese control de convencionalidad, aunque todavía no ha quedado plasmado en una sentencia en materia de indemnización, el que va permitiendo que los tribunales hagan uso de los tratados internacionales para fundar la obligación de indemnizar, y hacer estos como análisis particulares respecto de enfoques diferenciados. Pero que quiero como ser como muy enfática en que es algo que nosotros utilizamos todos los días en Estrado como fuente, digamos, de traer e invocar de manera apropiada el uso de los tratados internacionales y de los estándares internacionales en materia de protección de los derechos fundamentales, y es algo que en materia penal hemos logrado como de manera exitosa durante la Corte Suprema, pero justamente con la profesora Claudia Cárdenas tenemos una investigación en este sentido, donde los tratados internacionales han sido de hecho más utilizados por la Corte Suprema, por la segunda sala de la Corte Suprema, para lograr y fundamentar las indemnizaciones y superar el carácter de los alegatos de prescripción del Consejo de Defensa del Estado en materia de indemnización. Entonces, como quisiera dejar eso plasmado, sobre todo en las ideas de los jóvenes estudiantes, que sí es posible dar esa batalla cotidiana en relación a la importancia del control de convencionalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Yo también me voy a sumar a los agradecimientos de la Claudia, como a la relevancia de la Defensoría Penal Pública en nuestro país, y el trabajo que ellos hacen cotidianamente. Yo represento ante el sistema interamericano al Machi Celestino Córdoba, y creo que es impresionante lo que se ha hecho desde esa Defensoría Penal Pública, desde la Defensoría Penitenciaria, y también el trabajo que hace Claudia, y no solamente el trabajo que hacen cotidianamente, sino la generosidad que también tiene la Defensoría para con nosotros los defensores de derechos humanos externos a la Defensoría, en siempre poder transmitir como la información, en generar documentación, en generar informes, en generar como todos los registros de jurisprudencia que van produciendo, en documentarlos, y creo que esa labor también tiene que ser como reflejada como una buena práctica desde parte también del aparato estatal, entonces creo que es un proyecto importante. Ir como la información, en generar documentación, en generar informes, en generar como todos los registros de jurisprudencia que van produciendo, en documentarlos, y creo que esa labor también tiene que ser como reflejada como una buena práctica desde parte también del aparato estatal, entonces creo que es un proyecto que fortalecer
Entonces creo que la academia también tiene que irla fortaleciendo, reconociendo y también entonces agradecer al CEDIC haber también incluido a una representante tan importante de la Defensoría Penal Pública como es Clau. Así que muchas gracias y bueno, un placer como siempre poder compartir este espacio.